Cuando estamos preparando ese nido para recibir la llegada del ser más importante de nuestras vidas, también nacemos como padres e iniciamos una carrera juntos de altos y bajos, alegrías, miedos y mucho aprendizaje. Bienvenidos a El Nido Padres, que en italiano significa el nido, o ese primer entorno donde inicias tu vida sintiéndote seguro. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Nido Padres, este espacio creado para acompañar a nuestros padres en el fortalecimiento y en hacer las cosas mejor todos los días, en el crecimiento y desarrollo de nuestros niños y, ¿por qué no?, de tener también familias felices. Hoy con una invitada muy especial, Griselda Bravo, que es una chef saludable, porque queremos ver qué está pasando con esos alimentos que están impidiendo que nuestros niños tal vez sean más felices, más tranquilos, menos ansiosos y también que puedan concentrarse en el colegio. Hoy vamos a hablar entonces con Griselda. Hola, ¿cómo estás? Y cuéntanos un poquito, Griselda, sobre tu vida, cómo tú logras decidir, después de ser chef, dedicarte especialmente a esta parte de los alimentos saludables. Hola, Enna, gracias por esta invitación. Bueno, como ya tú lo dijiste, yo pasé de ser una pastry chef tradicional a ser una pastry chef healthy. Digamos porque sufrí como un proceso de transformación en mi propia vida, ¿no? Yo Okay. venía presentando una serie de síntomas a nivel estomacal, a nivel intestinal, y todo eso me llevó a hacer un proceso que luego, durante todo ese tiempo que estuve haciendo un programa acerca, obviamente, de nutrición y todo eso, comprendí la importancia de cómo nutrir tu cuerpo, pero no solamente que si para mantenerte fit, para mantenerte, sino más allá de eso, es cómo nutrir tu cuerpo cuidándolo y desde la inmunonutrición, cuidando tu sistema inmune. Entonces todo eso me llevó a repensar nuevamente una forma de hacer una pastelería que tuviera menos impacto en el cuerpo, que pudiera ayudar a esas personas que de repente estaban atravesando por la misma situación que yo ya había atravesado y que al momento de comerse un postre, bueno, pudieran disfrutar de ese postre que fuera agradable al paladar, pero que tuviera menos contenido de grasa o tuviera no grasas saturadas, sino grasas naturales, que no tuviera azúcar refinada, que no tuviera harinas refinadas. Entonces, eso es lo que estoy haciendo hasta ahora y en esa línea me he mantenido tratando de hacer de un postre lo más healthy que se pueda. Claro que sí. Entonces, después de atravesar ese camino de investigación, Griselda, cuéntanos qué alimentos descubriste tú que pueden influenciar en la baja atención o el bajo desarrollo de nuestros niños. ¿Qué alimentos son los más característicos que vemos, por ejemplo, en lo que tú te dedicaste, que es esta línea de pastelería, de parte de postres, que es algo que obviamente queremos todos, tanto adultos como niños, pero que a los niños se sienten muy propensos a pedir, a consumir? Entonces, ¿cuáles son esos alimentos que tú identificaste como los más nocivos? Y no podemos decir nocivos como que los vayamos a sacar de la balanza, que los vayamos a sacar de todo lo que es la pirámide alimenticia, pero que sí creemos que debemos controlar el insumo de estos alimentos porque pueden afectar la ansiedad de nuestros niños y también la concentración, que es lo más importante, el déficit de concentración que estamos encontrando en los niños hoy en día. Bueno, uno de esos alimentos, yo creo que para mí, específicamente después de todo este aprendizaje, encabeza la lista, son los carbohidratos simples. Los Ujú. carbohidratos simples en su mayoría tienen grandes cantidades de azúcares, ¿verdad? Provocan como una satisfacción momentánea y luego tienden a provocar como un efecto rebote. Entonces, esos carbohidratos simples los conseguimos ¿en dónde? Los conseguimos en las pastas, los conseguimos en las galletas, los conseguimos en los alimentos ultraprocesados. Entonces, esos carbohidratos simples generan dentro del cuerpo una serie digamos, de síntomas que una vez que tú lo ingieres,
eso, una cosa que a mí me sorprendió bastante, que cuando yo aprendí todo esto, es que no tenemos idea de que al consumir un alimento, un día, ese alimento perdura en tu cuerpo aproximadamente 21 días. Por Wow, eso es tan difícil a veces detectar todo este tema de las alergias, y por eso se claro. requiere de pruebas especiales. ¿Por qué? Porque a veces ingerimos un alimento y ese alimento nos provoca una reacción, pero después ingerimos otro que también nos provoca una reacción, entonces eso va haciendo como una cadena, ¿no? Claro. Entonces el primer alimento que yo diría, los primeros alimentos que yo diría que son tiene un impacto significativo en el cuerpo, en todo el cuerpo, son los carbohidratos simples. Entonces, si nosotros hablamos de los adultos, obviamente eso tiene un impacto directo en nuestro cuerpo, igual como lo va a tener en nuestros niños. Entonces, ¿qué pasa con los carbohidratos simples? A veces les damos a los niños durante las meriendas o durante la misma comida una cantidad significativa de carbohidratos simples. Entonces, ¿eso qué pasa? Eso les acelera el metabolismo, les causa, a veces les causa periodos de ansiedad, pero a veces también tiene el efecto contrario, que puede ser periodos de depresión, porque a Sí. lo mejor quieren más. Entonces, los carbohidratos simples estarían para mí como en el número uno de esa lista. Obviamente tenemos otros como son las grasas saturadas también, ¿verdad? Que a veces acompañan a muchos de esos alimentos, de esos carbohidratos simples. Porque, por ejemplo, si nosotros le damos a nuestros niños un nugget, pero no un nugget que hiciste en tu casa, sino un nugget, por ejemplo, que compraste en Comprado. McDonald's. Entonces, ese nugget es frito, posiblemente todo, para freírlo no utilizaron a lo mejor una grasa buena, digámoslo así, sino utilizaron una grasa saturada. Entonces ya allí viene toda esa cadena. Entonces tenemos los carbohidratos simples, tenemos las grasas, tenemos además el contenido que tienen a veces esos carbohidratos simples, porque a veces, por ejemplo, por decirte los monchis, como le dicen Ujú. acá, esos monchis, la mayoría tienen aditivos químicos que causan también un problema, no solamente a nivel estomacal, sino una reacción a nivel mental, todo eso. El amarillo número 5, que hace mucho tiempo se puso en boga hablar del amarillo número 5, el amarillo número 5 que está agregado a muchos productos Claro. comestibles, cuando sabemos que el amarillo número 5 es digamos como un químico, una sustancia que no puede ser ingerida, que no debería estar presente en ningún alimento. Entonces, eso también es bien significativo. Yo entiendo pues que a veces los padres, por salir del apuro y todo el tren de vida que llevamos en esta sociedad, consiguen esos alimentos a la mano y son los que le dan a sus niños. Claro. Pero hay que pensar un poco en eso. Entonces estamos hablando del grupo de los carbohidratos, donde estarían también estas harinas. Ujú. Estamos hablando de pasta, estamos hablando de arroz, y también estamos mencionando la parte de los azúcares y estamos adicionando a esto también los colorantes, ¿no? Nos estás hablando de Sí. colorantes. Importante también hablar de sodas, jugos, tal Ujú. vez este tipo de bebidas que aceleran, que son bebidas energéticas o que son supuestamente altas en electrolitos como para hidratar, pero que realmente también están Ujú. acelerando el ritmo del cuerpito de los niños. ¿Qué consecuencia real tienen entonces estos alimentos en el cerebro y cuerpo de nuestros niños? Bueno, mira, de lo que yo he investigado y he aprendido hasta ahora, porque de verdad que el tema alimenticio es un tema bien, Largo, bien profundo, y sí. que constantemente se están adicionando nuevos hallazgos y todo eso, ¿verdad? Además, yo soy chef y me he preocupado como por esa parte de nutrición, pero
Es bien importante, hay estudios que lo certifican, que uno de los principales problemas que se están generando ahorita es la ansiedad y la relación que tiene la ansiedad con todos los alimentos que tú consumes. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque hay alimentos que tienden a disparar ese tipo digamos, de ese tipo de evento. Entonces, también es importante todos esos hallazgos que se han hecho hasta ahora de la conexión que existe entre el cerebro y el nervio vago y la microbiota intestinal. Claro. Entonces, todo eso hace pues que la alimentación tenga un papel fundamental dentro de la vida tanto del adulto como del niño. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de que el único medio que nosotros tenemos para comunicarnos con el ambiente es la alimentación, porque lo único que entra a nuestro cuerpo de externamente, o sea, me refiero a comer, porque claro que por la piel también entra, pero me refiero a comer son alimentos. Entonces, cuando tú te vas como que haciendo consciente de eso, tú vas pensando como lo hice yo durante ese programa. Yo, por ejemplo, no sabía que existen alimentos amigos y alimentos enemigos, que se llaman así dentro de ese programa. ¿Por qué? Claro. Porque hay alimentos que a pesar de que son nutritivos, tu cuerpo no lo acepta de esa manera. Entonces, todo eso tiene una repercusión. Entonces, yo digo que a hoy en día una de las principales, digamos, no vamos a decir enfermedades, sino digamos como de Consecuencias, situaciones, sí. consecuencias que se están generando con nuestros niños son problemas de ansiedad, problemas de depresión, que van ligados directamente a la alimentación. Entonces, Claro. si un Y niño también, consume, ajá, ajá, por ejemplo, hay muchos padres, y perdona que te interrumpa, pero es importante ajá. que tengamos esto en cuenta antes de seguir, y es que hay muchos padres que tal vez no saben que estas harinas se transforman, y estas harinas al transformarse también Ujú. se van a convertir en azúcares, azúcares que van a lograr esos picos altos y esas emociones que llamamos como montaña rusa en nuestros hijos, que van de una hiperactividad a después una fatiga y terminan en un cansancio y en un agotamiento, que ahí es donde observamos, por ejemplo, que el niño no se concentra, que el niño luce cansado, que el niño tiene desórdenes Sí. emocionales o de sueño, porque incluso los jugos y los colorantes también hacen que haya trastorno en el sueño. Entonces tampoco duermen lo suficientemente bien y mantienen en Ujú. un estado catatónico entre pasar de la punta de estar en la emoción a estas fatigas, y eso les impide, ¿no? Concentrarse, descansar lo suficiente, y pues obviamente las conexiones neuronales del cerebro pues se van a ver afectadas. O sea que son niños que no pueden pasar largos periodos de tiempo concentrados porque Sí. rápidamente están desconectando. Por ejemplo, cuando hablamos de azúcares, pues obviamente tenemos que hablar de la obesidad, y cuando hablamos de grasas, también de este fenómeno que padecemos, y es ver niños que vemos que tienen una obesidad, pues que es irregular para la edad en la que están, atrofiando también procesos de crecimiento, de sensores motrices gruesos donde deben correr, saltar, y que al niño pues se le impide también llevar ese desarrollo adelante, y obviamente por la fatiga y el cansancio pues la concentración vuelve a verse afectada. ¿Qué pasa con también lo que hablábamos, las bebidas energizantes que crean dependencia, ¿no? Esto también es Ujú. importante, los dulces y esto crean una dependencia que lleva a que se acelere todo este proceso también, Griselda. Sí, por supuesto. Mira, yo tuve la oportunidad como de leer algunos experimentos que se han hecho en Ujú. grupos, no, en este caso no de niños, pero sí de De seres adultos, humanos. ajá. Y cuando las personas no ingieren ningún tipo digamos, de azúcares, pues, o sea, cuando decimos azúcares, sabemos que hay alimentos que tienen azúcar añadido, porque la gente siempre dice, Sí. oh, la fruta, ¿qué pasa con la fruta? Que las recomiendan tanto, pero tienen azúcar, tienen fructosa. Ah, pero el problema es que
eso se metaboliza de manera distinta en el cuerpo. Tampoco es que tú le vas a dar a un niño todo el tiempo fruta, por decirte algo, o un adulto todo el tiempo comer fruta, porque Claro. la cuestión está también en el equilibrio. Entonces, qué dicen esos experimentos que se han hecho? Esos estudios que se han hecho, que si a un grupo se le da azúcar y al otro grupo no se le da azúcar y luego se hacen mediciones, se va a ver toda como que toda la transformación que eso produce. Otro aspecto bien importante de eso es que cuando tú haces un consumo excesivo de carbohidratos simples, de azúcares, de harinas que se convierten en almidón y después en azúcares, ¿qué pasa con eso? Que hay un proceso inflamatorio en todo Exacto. el cuerpo y esa inflamación puede tener como que muchas respuestas porque nuestro cuerpo es muy sabio y nuestro cuerpo sabe cómo responder a eso. Entonces de repente esa inflamación, no sé, se ve reflejado, por decirte algo, en un dolor de cabeza constante o se ve reflejado en la visión, se ve reflejado en miles de cosas. Hoy por hoy, eso que hablas tú de la obesidad hoy por hoy es catalogada como una enfermedad, porque la obesidad en realidad lo que hace es dañarte todo el cuerpo, dañarte todos tus El órganos sistema, claro. y dañarte todo tu sistema inmunológico, lo tienes siempre comprometido. Entonces todo eso está considerado hoy que una persona que tenga obesidad, así sea en grado 1, grado 2, grado 3, lo que sea, esa persona Está entrando está en un enferma. cuadro, ujú, en un cuadro de Sí, enfermedad. Algo que tú exacto. dices que es muy importante es el balance. Es importante decirle a Ujú, los padres que no se trata de quitar del todo, o sea, eliminar completamente, pues determinados azúcares, como decir, no vamos a quitar entonces las frutas si la fruta es considerada un azúcar. No necesariamente, simplemente es dar todo en un balance, como lo explica la pirámide alimenticia de toda la ujú, vida. Es que realmente estamos volviendo a decirle a los padres que están ahí en casa que volvamos a lo básico. Revisemos ujú. esa pirámide alimenticia donde todo debe ir en su propia proporción para que los niños pues estén bien alimentados y puedan tener un periodo de crecimiento regular y normal a los estándares de su edad y crecimiento, ¿no? Básicamente, entonces no es quitar del todo y tampoco exagerar en donde no se debe. No podemos exagerar, obviamente, estas grasas saturadas ni exagerar la harina, porque hoy en día pues estamos notando que hay niños mucho más sensibles a la glucosa, mucho más sensibles al gluten, y ahí es donde tú hablas de esos organismos que están inflamados constantemente, y esa inflamación pues lleva a muchas más afecciones al cuerpo. Hablemos también, Griselda, de algo muy importante que estamos notando mucho en nuestros niños de hoy, y es el estreñimiento. ¿Qué alimentos llevan a estos niños a mantener un estreñimiento crónico? Estamos hablando de niños de 2 a 5 años que sufren de un estreñimiento y que tienen dentro de su dieta pues que incluir laxantes para poder seguir viviendo una vida normal, y es una cosa que nos aterra a quienes tenemos la oportunidad de estar en contacto con los niños y darnos cuenta que son niños que viven no solamente con dietas diferentes, sino que encima de todo, o sumado a esto, pues deben ingerir laxantes. Esto, aunque lo veamos anormal, sucede. ¿Dónde están esos alimentos o qué podemos nosotros balancear en nuestras comidas para que los niños no sufran de estreñimiento? Bueno, mira, cuando lo que me ha dicho a mí mi experiencia es que cuando tú sufres de estreñimiento es porque tienes una dieta pobre en fibra Ujú. y alta en almidones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar de nosotros los venezolanos y también a veces Los los latinos en colombianos general, sí. comemos, y los latinos en general, nuestra dieta es carbohidrato a toda hora del día, porque Sí. nosotros comemos arepa, pastelitos, empanadas, pequeños, panes. Entonces, si tu dieta está solamente fundamentada en eso y baja en fibra, eso va a provocar un estreñimiento crónico, no Ujú. solamente en los niños, sino en todas las personas que lleven una dieta de ese tipo. Claro. Eso, obviamente, yo entiendo porque a veces los padres, ¿cómo se llama?
para sus hijos, enseñarles A a comer, tener claro. a comer, es un proceso y eso comienza, yo diría que ahí la responsabilidad 100% es de uno para los hijos. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen ese poder de decisión y todo lo hacen, como que todo en esas etapas tempranas lo hacen a través de uno. Entonces, ¿qué pasa allí? Allí yo soy docente de formación también, pasé muchos años de mi vida en un aula de clase y yo entendía que el modelaje es muy importante. Claro. Entonces, si tú en tu casa, tú no comes vegetales, tú no comes sino siempre seso, una dieta almidonada, una dieta sin fibra, sin nada, tus niños van a ir replicando ese mismo modelo, Comportamiento, porque claro. si, y ese mismo comportamiento, si tú no les das nunca vegetales, ellos no van a saber el sabor de los vegetales, no les va a gustar. Los papás a veces dicen, no, es que los niños no les gustan los vegetales. Y eso es verdad en la mayoría de los casos, Claro. pero tampoco es absoluto. ¿Por qué? Porque si tú le comienzas como que a disfrazar esos platos y a tratar de ponerle un poquito de vegetal en cada una de las cosas que se come, por ejemplo, hice unas albóndigas, entonces ahí le puse, no sé, zanahoria rallada o le puse Claro. brócoli adentro y ellos van a ir agarrando poco a poco esos sabores y se van a ir familiarizando. Si Y tú, estamos, exacto, poniendo fibra, que es lo que tú dices, y este tipo de alimentos exacto. que necesitan. El agua, ¿dónde queda el papel del agua? ¿Por qué le tienen tanto miedo los papás a que los niños solamente tomen agua y están insistiendo desde muy pequeños en poner el jugo de fruta, que obviamente no es malo, pero excedemos, o la tal cajita de jugo azucarado que tampoco está hidratando realmente al niño? Vemos que el estreñimiento es parte también de que no hay irrigación en el intestino y entonces esta resequedad hace que las heces pues endurezcan obviamente y todo va a ser el mismo proceso. ¿Dónde está el papel del agua? ¿Qué tú crees entonces, Griselda, que debemos hacer? Bueno, el agua es fundamental, de hecho dice el agua fuente de vida. El agua es fundamental dentro de todo este proceso y el proceso de hidratación. La teoría dice que cuando ya tú sientes sed es porque ya estás deshidratado. Deshidratado, ok. Entonces, eso lo dice la teoría y siempre a uno le enseñan a sacar el porcentaje de agua que necesita su cuerpo para poder mantenerse durante Claro. toda una jornada diaria y todo lo demás. Entonces, el agua es vital. Ya tú lo acabas de añadir a lo que estábamos diciendo de las dietas. Una dieta almidonada, pobre en fibra y sin Sin agua, agua, estamos en estamos crisis, creando ¿verdad? una bomba de tiempo. ¿Qué podemos decir Exactamente. de los alimentos que están afectando también a los niños en la parte de cutánea, ¿no? Estamos viendo afecciones como el eczema, alergias constantes, picazón, inflamación en la cara, manchas rojas en la piel y también producto de muchos alimentos. ¿Qué tipo de alimentos están también entonces afectando? Si podemos decir que sean los mismos, entonces, ¿cómo están afectando a nuestros niños que estos alimentos en la parte cutánea? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Mira, la experiencia que yo he tenido acerca de las alergias, yo sufrí de asma, por ponerte un ejemplo, yo sufrí de asma toda mi vida desde que era una niña y hasta adulta Ujú. y nunca había entendido también ese proceso como hasta ahora, ¿no? Lo de las alergias. Entonces, después que yo obviamente me sometí a unas pruebas de especiales para determinar qué alimentos me producían alergias y todo, y la lista fue enorme, entendí bueno, que hay alimentos que te dan alergia, que aunque sean buenos, tu cuerpo Sí, no es los toma sensible a como determinados buenos, alimentos, es exacto. sensible. Entonces, dentro de esos grupos de alimentos casi siempre están las nueces, aunque son muy buenas, pero hay personas que somos sensibles a las nueces, por ejemplo, a Claro, las almendras, a los pinas, a ese a ese tipo grupo. Ujú. a ese grupo de alimentos. Hay otras personas que tenemos algo que se llaman las histaminas altas.
y las histaminas altas significa grupos de alimentos como por ejemplo el tomate, la espinaca. Son alimentos buenos, pero a veces te crean sensibilidades. Entonces, un poco para entender eso, cuando yo estuve con mis nutricionistas, mis hijos tienen como que cierta tendencia también a esas mismas alergias. Ok. Quizás el más pequeño más que el grande. Pero ¿qué pasa con eso? Bueno, que obviamente tus hijos tú lo tienes dentro de tu cuerpo, lo tienes dentro de Y tu matriz durante heredan. 9 meses Ujú. y generan todo y heredan todo ese proceso. Entonces, las alergias en los alimentos es un tema, digamos, complicado. No se puede determinar así a priori los alimentos a los cuales tú eres alérgico. Entonces, es importante eso. Cuando tú ves a tus niños que tienen ciertas alergias, hay niños que no pueden tomar leche de vaca, Claro, sino los tienen que lácteos también. tomar otro tipo no pueden comer lácteos. Entonces, ese tipo de alergia hay que irlas trabajando con los profesionales e ir viendo cómo reacciona un niño cuando tú, por ejemplo, le sacas y no le das más leche, qué pasa Claro. con eso, y así, porque es un tema Entonces, bien, bien claro. complejo. Entonces, ¿qué nos recomiendas? ¿Cómo sería de pronto un snack saludable? Recomiéndanos un snack saludable o tal vez un almuerzo saludable en tu experiencia para un niño hoy en día entre 2 o 1 año a 6 años, donde está empezando ese periodo de desarrollo del cerebro, donde necesitamos que ese cerebro esté como una esponjita bien fortalecido para recibir información y absorber todo el mundo que tiene alrededor. ¿Cómo nos recomiendas tú un snack o un almuerzo? Bueno, yo te voy un poco el gráfico que tengo aquí en la chuleta, yo te voy a decir si yo tuviera ahorita a mis niños entre 2 y 6 años, primero Ujú. te voy a decir todo lo que no le daría y después Ok. te voy a decir lo que sí le daría y un ejemplo. Bueno, Entonces, vamos con esa lista. Vamos con esa lista rapidito que es bien todo lo que, importante. Lo que todo lo no, que ¿qué no no, le daríamos? no le daría ni golosinas, ni caramelos, ni jugos azucarados, ni barras dulces, ni galletas, ni pastelitos, ni cereales azucarados, ni snacks que sean ultra procesados, como Ok, por ejemplo las papitas de bolsa. ok, No le daría Coca-Cola, ni le daría bebidas energéticas con cafeína y no le daría alimentos que tengan colorantes artificiales. claro. Llámese todos esos monchis que están por allí, ¿ok? Sí, 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 sí. Y ahora vamos bueno, ya esta lista está larga. Vámonos a la lista de qué se puede comer un niño de Ok, 2 a 6 años. yo le daría sí le daría proteínas magras, le daría grasas saludables, le daría carbohidratos complejos, le daría frutas, verduras y le daría lácteos o alternativas, dependiendo, y le daría agua, Agua. ¿verdad? Y Y, vegetales, que y también, que vegetales, hablamos eran frutas, importantes también con la verduras, fibra, claro. todo eso. Si yo tuviera a mi niño así de 2 años, ¿cómo le haría mi lonchera para que la llevara allá Al a colegio. tu colegio? Yo, Exacto. yo le agarraría su termito lleno de agua, Perfecto. ¿verdad? Si quiere al agua adentro, no sé, pedacitos de fresa que le sueltan el sabor, Ok. pedacitos de mango que le sueltan el sabor y ellos les gusta bastante cuando el agua tiene ese sabor. Le pondría podía ser unas arepitas. Se las haría o de plátano o se las mezclo le mezclo plátano y no sé, y batata, alguna de esas cosas. Le pondría algún tipo de proteína adentro, le enseñaría a que le gustara bastante el aguacate, Claro. y le pusiera allí esa proteína, el aguacate y su arepita. Eso le daría para el desayuno. Perfecto. Y no le pondría nada de esas cosas que le ponen los papás en las Exacto, loncheras. extras, claro. Y entonces, si fueran un pastry, lo que tú dices, un poquito de pastelería, pues usarías harina Sí, de almendra, tal vez, que nos mencionabas que era muy buena.
Sí. y ese tipo de cosas. Bueno, pues Griselda, un honor, qué rico tenerte aquí. Cada vez que pueda te voy a volver a contactar porque es muy importante acompañar el desarrollo de nuestros niños en cuerpo y obviamente en el cerebro con una alimentación sana y balanceada, que es importante que los papás nos demos cuenta que los alimentos están también pues generando consecuencias en el comportamiento de nuestros niños y alterando esos procesos normales, ¿no? De trabajo, de concentración, de estar despiertos, de tener todo el tiempo pues este ánimo tranquilo y no niños que están cambiando constantemente de humor. Entonces es muy importante, papás, que estemos alertas a eso que nuestros niños están consumiendo y como decía Griselda, que nosotros mismos estamos consumiendo y dándole ejemplo a nuestros niños de consumir cosas que en su momento de crecimiento pues no son necesarias. Ya cuando adultos es una elección de cada cual lo que se quiera comer y el daño que se quiera hacer a sí mismos, pero mientras esté la responsabilidad de estos pequeños en nuestras manos, pues debemos prestar muchísima atención y muchísimo cuidado en esto que estamos haciendo. Gracias por tu compañía hoy y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Il Nido Padres. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Si te gustó esta información, compártela con otros padres y ayúdanos a crecer como comunidad. Puedes seguirnos en Instagram como Il Nido Padres. Déjanos tus comentarios, preguntas y, ¿por qué no?, sugerencias de contenido. Soy Edna Meyer y nos encontramos en un nuevo episodio.